El silencio en el lecho marino del Cámbrico se rompe. Un Anomalocaris de 1 metro de largo se desliza entre las rocas. Sus ojos compuestos, montados en pedúnculos, barren el horizonte con una precisión de 360 grados. La luz se filtra desde la superficie, creando patrones cambiantes sobre el sedimento. El animal avanza con un movimiento ondulante. Sus aletas laterales baten el agua con un ritmo constante. No hay sonido, solo el desplazamiento de partículas de arena que se levantan a su paso. Cada faceta de sus ojos capta el más mínimo cambio en la intensidad lumínica del entorno. El Anomalocaris se detiene. Sus pedúnculos oculares rotan, ajustando el enfoque hacia una grieta oscura entre las formaciones rocosas. La presión del agua es constante, pero el depredador detecta una vibración sutil. Sus apéndices frontales permanecen retraídos, listos para una acción inmediata. El depredador gira el cuerpo, ajustando su posición para cubrir un ángulo muerto detrás de una roca saliente. Una sombra se proyecta sobre el lecho de arena. El Anomalocaris reacciona al instante. Sus pedúnculos oculares se bloquean en un punto fijo, ignorando el resto del entorno. A pocos metros, un trilobite se desplaza lentamente, ajeno a la mirada que lo sigue. El caparazón del trilobite brilla con un tono opaco, reflejando la escasa luz que llega al fondo. El depredador no se lanza de inmediato. Ajusta su ángulo de ataque, manteniendo una distancia prudente para no alertar a su objetivo. Sus aletas laterales se arquean, permitiendo un giro preciso que lo coloca directamente detrás de una formación rocosa. Cada faceta de sus ojos procesa la distancia, la velocidad y la trayectoria de la presa. El trilobite se detiene. Sus patas se entierran ligeramente en el sedimento, buscando estabilidad. El Anomalocaris aprovecha la pausa. El Anomalocaris rompe la inercia. Sus aletas laterales laten con una frecuencia violenta, impulsando su cuerpo hacia adelante en una estocada recta. El agua se desplaza, creando una estela de turbulencia que alcanza al trilobite. Antes de que la presa pueda enterrarse, los apéndices frontales se despliegan. Las garras espinosas se cierran sobre el caparazón, bloqueando cualquier intento de escape. El trilobite se agita. Sus patas golpean el sedimento, pero el agarre es absoluto. El depredador arrastra a su presa hacia el centro de su boca circular. Las placas duras que bordean la abertura se contraen con una fuerza mecánica calculada. Un crujido seco resuena en el agua, una fractura que atraviesa el caparazón rígido del trilobite. Las placas se hunden en la estructura, astillando el material protector pieza por pieza. El movimiento de la víctima cesa abruptamente. La presión ejercida por la mandíbula circular es constante, reduciendo la resistencia del caparazón a escombros. El depredador mantiene la sujeción, asegurando que ninguna parte de la presa se pierda en la corriente. La fuerza del impacto ha levantado una nube de sedimento que envuelve a ambos, ocultando el final del proceso. El depredador se estabiliza, sosteniendo los restos fracturados entre sus apéndices, mientras el agua comienza a aclararse lentamente alrededor de la zona del ataque. El sedimento se asienta, pero el ecosistema ya no es el mismo. Este ataque marca el inicio de una escalada sin retorno. En las grietas del lecho marino, otros trilobites detectan los restos de su congénere. Sus antenas vibran, captando las señales químicas de la muerte. La respuesta no es una huida, sino una transformación estructural. Las generaciones siguientes comienzan a depositar más carbonato de calcio en sus placas, buscando un grosor que ninguna garra pueda fracturar. La competencia se vuelve una carrera de ingeniería biológica. Donde antes había una calma estática, ahora impera una vigilancia constante. Las presas desarrollan espinas más largas, bordes más afilados y una capacidad de respuesta más rápida ante cualquier cambio en la presión del agua. El Anomalocaris, por su parte, ajusta su técnica, buscando puntos débiles en las nuevas defensas. Cada mutación exitosa en la presa obliga al depredador
a perfeccionar su fuerza de mordida. El océano se convierte en un laboratorio de supervivencia, donde la forma física es el resultado de una presión constante. Las conchas se vuelven más pesadas, los movimientos más calculados y la cadena alimenticia se tensa hasta el límite. Ya no se trata solo de alimentarse, sino de superar la barrera defensiva del otro. Este ciclo ha alterado las reglas para siempre. El tiempo se pliega. 200 millones de años se desvanecen en un parpadeo, dejando atrás el lecho marino del Cámbrico. El escenario se desplaza hacia las aguas turbias del período devónico. Aquí, la luz solar apenas penetra, filtrándose en haces tenues. En este entorno de visibilidad reducida, una sombra masiva se desplaza con una lentitud calculada. Es un Dunkleosteus de 8 metros de longitud. Su cuerpo se desliza entre las corrientes, desplazando grandes volúmenes de agua a cada movimiento de su cola. La superficie de su cuerpo refleja la luz escasa, revelando una estructura sólida y pesada. No hay agilidad en su nado, solo una inercia imparable. El gigante patrulla su territorio, moviéndose a través de las partículas en suspensión que nublan el agua. El depredador se detiene, suspendido en la columna de agua, manteniendo una posición estática mientras sus ojos recorren el entorno. El silencio del devónico es absoluto, roto únicamente por el pulso lento de este nuevo terror que ha reclamado el océano para sí mismo. La inercia del gigante se rompe con una sutil vibración en la columna de agua. A pocos metros, una presa de menor tamaño cruza la zona de penumbra, ajena a la mole que aguarda. El Dunkleosteus no necesita perseguir. Su estrategia es la paciencia absoluta. Sus ojos, fijos y carentes de parpadeo, siguen la trayectoria de la víctima mientras ésta se acerca a la zona de influencia. El agua alrededor de la mandíbula del depredador comienza a cambiar de densidad, una señal imperceptible para la presa. El gigante ajusta la posición de su cuerpo, inclinándose apenas unos grados para optimizar el ángulo de ataque. Cada aleta se mantiene rígida, bloqueando cualquier deriva innecesaria. La presa entra en el radio crítico, nadando con movimientos rítmicos que generan ondas de presión sobre la piel del depredador. El Dunkleosteus tensa los músculos que controlan su enorme estructura ósea. La mandíbula inferior se prepara para un descenso repentino. El vacío comienza a formarse, una trampa de presión negativa que se acumula con cada segundo de espera. 50 milisegundos. Es el tiempo que separa la vida de la nada. La mandíbula inferior del Dunkleosteus se desploma con una velocidad que desafía la resistencia del agua. El vacío generado es instantáneo y brutal. El líquido se arremolina en un vórtice violento, una fuerza de succión que arranca a la presa de su trayectoria y la proyecta directamente hacia el interior de la cavidad bucal. No hay oportunidad de huida ni rastro de lucha. El agua, cargada de sedimentos, se precipita hacia el abismo abierto del depredador, arrastrando a la víctima en un torrente imparable. Entonces, el mecanismo se cierra. El sonido es un chasquido seco, una percusión metálica que resuena en la profundidad del océano. Las placas óseas, que actúan como guillotinas naturales, se encuentran con una precisión quirúrgica. No hay dientes que se desgasten, solo filos de hueso puro, que se afilan solos con cada impacto, tallándose mutuamente en un proceso de automantenimiento constante. La presa es seccionada por la presión de estas láminas masivas. El agua se tiñe de un rastro efímero mientras el gigante, con un movimiento mínimo de sus aletas, estabiliza su posición tras el impacto. La física del vacío ha cumplido su propósito. Tras el festín, la calma regresa a las profundidades. El gigante se desplaza lentamente, dejando que el proceso digestivo comience su labor. Sin embargo, el interior de este depredador guarda un secreto macabro. Al observar los restos que aún no han sido descompuestos, se revela una verdad inquietante.
Entre los fragmentos de presas habituales aparecen piezas óseas que coinciden exactamente con la estructura de su propia especie. No es un caso aislado. El Dunkleosteus, en su dominio absoluto, ha recurrido a devorar a sus semejantes. Esta práctica no nace de una elección, sino de una necesidad extrema. El océano del Devónico, aunque vasto, es un entorno donde el alimento escasea de forma impredecible. Cuando las presas convencionales desaparecen, la competencia se vuelve interna. El canibalismo se convierte en su última línea de defensa contra el hambre persistente. Cada placa ósea encontrada en su estómago es un testimonio de una lucha desesperada. El depredador se alimenta de su propia estirpe para mantener la energía necesaria y seguir patrullando las aguas. Es una ironía cruel. El ser que domina la cadena termina consumiéndose a sí mismo. Mientras el gigante continúa su patrulla, el rastro de sus iguales en su interior confirma que la mayor amenaza para el Dunkleosteus es la falta de recursos. La armadura que una vez garantizó su supremacía se convierte ahora en su condena. El Dunkleosteus, con sus toneladas de placas óseas, se desplaza con una inercia pesada, un gigante anclado a su propia estructura. Mientras tanto, las corrientes cambian. En las sombras del arrecife emergen nuevas formas. Son tiburones, criaturas de cartílago, ligeras y compactas. Sus cuerpos cortan el agua con una eficiencia que el gigante no puede replicar. El Dunkleosteus intenta girar, pero su masa le exige un esfuerzo descomunal. Sus movimientos son lentos, predecibles, una reliquia de un tiempo que se desvanece. Los tiburones, en cambio, aceleran en ráfagas cortas, esquivando los ataques frontales, con una agilidad que deja al acorazado golpeando el vacío. La ventaja evolutiva ha cambiado de bando. La rigidez, antes un escudo impenetrable, es ahora un lastre que consume energía vital. El gigante se hunde en la columna de agua, incapaz de competir por el alimento que ahora capturan los nuevos cazadores. El dominio del Devónico llega a su fin. Su linaje se apaga, dejando solo fragmentos de hueso enterrados en el sedimento, testigos mudos de un imperio que el peso de su propia evolución terminó por hundir en el olvido. El océano se desvanece y la mirada se eleva hacia un cielo que nunca antes había conocido tal dominio. No es el aleteo constante de un ave lo que define este horizonte, sino la sombra proyectada por un gigante que desafía las leyes de la escala. El Quetzalcóatlus desciende, rompiendo la atmósfera con una envergadura de 11 metros. La imagen popular de un ave frágil se desmorona al ver su aterrizaje. El impacto de sus extremidades contra la tierra firme resuena con un peso que ninguna criatura voladora actual podría replicar. Este no es un habitante de las nubes que busca posarse en una rama. Es un titán que reclama el suelo como su territorio de caza. Sus proporciones son descomunales, una estructura que parece demasiado vasta para sostenerse en el aire, y sin embargo, ahí está, dominando el espacio. Al observar su llegada, la noción de vuelo se transforma. El gigante pliega sus alas, ocultando la superficie que le permitió cruzar los cielos, y se estabiliza sobre el terreno. La altura de su estructura, erguida y vigilante, impone una nueva jerarquía en el ecosistema. No estamos ante un ave convencional, sino ante un coloso. El gigante se estabiliza. Sus alas, antes herramientas de navegación aérea, ahora se retraen y se bloquean contra sus costados, transformándose en pilares de apoyo. El Quetzalcóatlus baja su centro de gravedad, apoyando sus extremidades anteriores sobre el suelo con un golpe seco que levanta polvo. La transición es absoluta. Ya no es una criatura del aire, sino un cuadrúpedo masivo que comienza a desplazarse. Sus articulaciones se flexionan con una mecánica precisa, moviendo sus patas delanteras y traseras en una secuencia rítmica que recuerda a la marcha de una jirafa. Cada paso es una demostración de control biomecánico. El peso de su cuerpo se distribuye entre sus 4 extremidades, permitiéndole navegar el terreno con una estabilidad inesperada.
Observar este movimiento es presenciar una contradicción viviente, una estructura diseñada para la ligereza del vuelo, ahora operando con la firmeza de un caminante terrestre. Sus hombros rotan, sus patas se levantan y se posan con una cadencia deliberada, evitando cualquier inestabilidad. Es una danza terrestre que ignora las leyes de la lógica. Mientras su cuello largo se balancea para mantener el equilibrio, su cuerpo avanza, recorriendo la llanura con una eficiencia que desafía nuestra percepción del vuelo. El movimiento se detiene. El gigante queda inmóvil, convertido en una estatua de carne y hueso que escanea la superficie. Sus ojos, situados a gran altura, detectan un movimiento sutil entre la vegetación baja. Es una presa pequeña, un animal que busca refugio. El Quetzalcóatlus no se abalanza con fuerza bruta. Su cuello, largo y flexible, se tensa como un resorte cargado. La cabeza se inclina, ajustando el ángulo de visión con una precisión quirúrgica. El pico, afilado como una lanza, apunta al objetivo. En una fracción de segundo, el cuello se dispara hacia adelante. El golpe es seco. Un impacto directo que golpea el suelo. El extremo del pico atraviesa el espacio y se cierra sobre la presa. La víctima queda atrapada en la punta de la mandíbula. El gigante levanta la cabeza, elevando su botín. La danza terrestre ha concluido con una ejecución impecable. El depredador traga. El movimiento es fluido. Y una vez más, el silencio vuelve a reinar en la llanura. La técnica ha sido perfecta. El tiempo se pliega. La llanura del Cretácico se desvanece, reemplazada por la presión y la oscuridad de las profundidades oceánicas del Mioceno. Aquí, el silencio no es una pausa, sino una amenaza latente que recorre la columna de agua. Un nuevo soberano emerge de la penumbra. El Leviatán Melvillei patrulla su dominio, desplazando toneladas de agua con cada movimiento de sus aletas. Su cuerpo es una masa de músculo diseñada para la emboscada. La luz se filtra desde la superficie, iluminando una mandíbula que desafía cualquier escala conocida. Dentro de esa cavidad se despliegan hileras de dientes, dagas de marfil que alcanzan los 36 centímetros de longitud. No son herramientas de filtración, sino armas de precisión diseñadas para la carnicería. El Leviatán acelera. Su cuerpo se curva con una potencia hidráulica que agita las corrientes. Sus mandíbulas se abren, revelando el blanco brillante de sus piezas dentales. La presa, una ballena de menor tamaño, no tiene oportunidad de maniobrar. El impacto es brutal. Los dientes se hunden en la carne, atravesando capas de grasa y músculo, con una facilidad quirúrgica. La fuerza de su mordida desgarra tejidos, dejando marcas profundas que marcan el fin de la resistencia. El agua se tiñe con la estela del ataque. El océano se retira, dejando atrás un paisaje árido bajo un sol implacable. En el desierto de Ica, el viento levanta polvo sobre sedimentos que guardan secretos de hace millones de años. Los científicos se arrodillan sobre la arena, utilizando cepillos y herramientas de precisión para retirar la tierra compactada. El trabajo es lento, metódico, centrado en una estructura que comienza a emerger del suelo. Es un cráneo masivo, una pieza ósea que revela la verdadera escala del Leviatán Melvillei. A medida que la arena cede, la forma del hueso se define con claridad. Los investigadores limpian las cuencas oculares y la mandíbula, exponiendo los alvéolos donde alguna vez se asentaron aquellos colmillos de marfil. Este hallazgo no es solo una pieza de museo, es la prueba tangible de un depredador que dominó los mares con una fuerza descomunal. La magnitud del cráneo obliga a los paleontólogos a buscar respuestas en la literatura. El nombre elegido para esta criatura no es casual. El bautizo rinde homenaje a la obsesión de Moby Dick, vinculando la realidad científica con la leyenda de la ballena blanca. La calma del desierto de Ica es un espejismo.
A pocos metros del cráneo del Leviatán, la arena parece vibrar con un eco del pasado. En la profundidad de los mares del Mioceno, una sombra colosal se desliza por debajo de la superficie. No es el Leviatán. El agua se desplaza con una fuerza distinta, una presión que anuncia la llegada de un rival a su altura. El megalodón emerge de la penumbra, una mole de cartílago y músculo que corta la corriente con una eficiencia letal. Sus aletas, anchas y poderosas, marcan un ritmo constante, una patrulla que reclama cada metro cuadrado del océano. El Leviatán detecta la intrusión. Sus movimientos se vuelven erráticos, una respuesta instintiva ante la presencia de otro titán. La tensión se acumula en el espacio entre ambos. No hay espacio para dos soberanos en este ecosistema. El megalodón acelera. Su silueta se recorta contra la luz difusa, revelando una mandíbula capaz de triturar cualquier resistencia. El Leviatán responde, girando su cuerpo masivo para encarar la amenaza. El agua se agita, creando remolinos que arrastran sedimentos desde el fondo. La rivalidad es absoluta. La temperatura del planeta desciende. Las corrientes cálidas que alimentaban la abundancia del Mioceno se debilitan, transformando el océano en un entorno hostil. El agua, antes rica en nutrientes, se vuelve gélida y estéril. El Leviatán y el megalodón, acostumbrados a un suministro inagotable de presas, enfrentan una realidad implacable. El hambre, sus cuerpos masivos, requieren una ingesta calórica que el ecosistema ya no puede sostener. El megalodón patrulla distancias cada vez mayores, pero sus presas habituales han migrado hacia aguas más templadas o han perecido. Cada aletazo consume energía que no puede ser recuperada. El Leviatán, por su parte, se hunde en las profundidades, buscando refugio en zonas que el frío ya ha conquistado. La rivalidad que una vez definió sus vidas se desvanece ante la urgencia de la supervivencia. No hay duelos, solo una lenta agonía. Los titanes se debilitan, sus movimientos se vuelven pesados y erráticos. La cadena alimentaria se colapsa desde la base. El océano se silencia, pero la tierra firme reclama su turno en la historia. Dejamos atrás las profundidades gélidas para emerger en las vastas llanuras de Mongolia. El terreno es seco, un horizonte interminable de polvo y roca donde el viento sopla sin encontrar obstáculos. Aquí, el suelo tiembla bajo un paso pesado y rítmico. Entre las formaciones rocosas, una figura emerge, rompiendo la monotonía del paisaje. Es el Andriusarchus, el carnívoro terrestre más grande que jamás haya caminado sobre el planeta. Sus extremidades se hunden en la tierra suelta con cada zancada, dejando huellas profundas que marcan su dominio sobre el territorio. No corre, avanza con una parsimonia que intimida. Su cabeza se mueve de lado a lado, escaneando el horizonte con una atención metódica, olfateando el aire en busca de cualquier señal de movimiento. La vegetación se aplasta a su paso. Cualquier animal menor que se encuentre en su camino busca refugio inmediato, pues la presencia de este gigante altera la dinámica de todo el ecosistema circundante. No hay depredador en estas llanuras que pueda desafiar su autoridad. El Andriusarchus se detiene, sus patas delanteras se plantan con firmeza y su mandíbula se abre, emitiendo un sonido que resuena contra las paredes de los cañones cercanos. Es el soberano absoluto de este entorno hostil, un titán terrestre que camina sobre un mundo. El tiempo ha reducido a este coloso a una sola pieza de evidencia, un cráneo de 83 centímetros. Los paleontólogos limpian la roca, revelando la estructura ósea que alguna vez albergó una fuerza descomunal. Al medir la longitud de este hueso, la escala del animal cobra una dimensión física abrumadora. Imaginamos los músculos que debieron anclarse a estas cuencas, la potencia necesaria para sostener una cabeza de tal volumen. 1000 kilogramos de peso se concentran en esta estructura,
una masa que dictaba la supervivencia en un entorno donde la fuerza bruta era la única ley. Cada cresta ósea en el cráneo sugiere una mandíbula capaz de ejercer una presión devastadora. No es solo un resto fósil, es el mapa de un depredador que dominaba el paisaje mediante la pura ocupación del espacio. Los científicos observan las marcas en el hueso, rastros de una vida dedicada al consumo de recursos a gran escala. La solidez del cráneo habla de una resistencia evolutiva diseñada para soportar el impacto constante contra el terreno y la presa. Al sostener esta pieza, el peso de una leyenda se vuelve tangible. El cráneo descansa sobre la mesa de trabajo, una reliquia solitaria que contiene toda la historia. El Andriosarchus gobernó estas llanuras con una autoridad que ningún otro mamífero pudo cuestionar. Durante milenios, su presencia definió el ritmo de la vida en el ecosistema. Sus incursiones diarias por los cauces secos aseguraban que el equilibrio se mantuviera bajo su control. Sin embargo, su dominio era una fortaleza construida sobre arena. A pesar de su tamaño y su fuerza, el linaje de este gigante se detuvo en seco. No hubo descendientes que heredaran sus rasgos, ni especies que continuaran su legado. La naturaleza, en su constante experimentación, decidió cerrar este capítulo de manera definitiva. Al observar los estratos geológicos, los científicos notan la ausencia de fósiles. El Andriosarchus simplemente se desvaneció, dejando un vacío en la cadena alimenticia que nadie más pudo ocupar con la misma magnitud. Su desaparición no fue una derrota ante un rival, sino un callejón sin salida en el complejo árbol de la evolución. Hoy, solo el polvo de las llanuras de Mongolia guarda el secreto de su final. No queda rastro de su estirpe, solo el silencio que dejó al marcharse. La tierra, que una vez tembló bajo su peso, se cerró sobre él, borrando cualquier evidencia de su existencia futura. Fue un experimento biológico de proporciones masivas que tras alcanzar la cima de su eficiencia, se apagó para siempre, recordándonos que incluso los mayores imperios son efímeros. El vacío dejado por los gigantes del pasado se llena ahora con el aire gélido del Pleistoceno. La temperatura desciende. El paisaje se transforma en una vasta extensión de escarcha y roca. En este escenario de supervivencia extrema, un nuevo depredador emerge desde la penumbra. El Smilodon fatalis se desplaza con un sigilo absoluto. Sus movimientos son fluidos y calculados, adaptados a la irregularidad del terreno congelado. La luz de la luna apenas logra filtrarse a través de la densa niebla, pero es suficiente para revelar un detalle letal. Dos estructuras óseas, alargadas y afiladas, captan el brillo tenue del entorno. Son sus colmillos, que sobresalen de la mandíbula inferior. El animal se detiene. Sus ojos escanean la llanura con una intensidad depredadora que corta el silencio del invierno. No hay sonido, solo el crujido de la escarcha bajo sus patas al avanzar. La presencia de este cazador altera instantáneamente la dinámica del ecosistema. El Smilodon fatalis ajusta su postura, bajando el centro de gravedad mientras se oculta tras un saliente rocoso. A diferencia de otros grandes carnívoros, su estrategia no depende de la fuerza bruta necesaria para fracturar huesos masivos. Sus colmillos, aunque imponentes, poseen una estructura que se rompería ante la resistencia de un esqueleto denso. Por ello, el depredador espera el momento exacto en que la presa expone su cuello. En un movimiento explosivo, el animal se lanza, recorriendo la distancia en fracciones de segundo. No busca aplastar, sino seccionar. La mandíbula se abre en un ángulo inusual, permitiendo que las puntas de marfil penetren con una precisión quirúrgica. El objetivo es claro, las arterias vitales. La mordida es un corte limpio, diseñado para inducir un colapso circulatorio inmediato. La víctima apenas tiene tiempo de reaccionar. Es una técnica de eficiencia extrema. La anatomía del Smilodon no es un martillo. Es un bisturí diseñado para la letalidad absoluta. Sin embargo, el registro fósil revela una faceta
que desafía la imagen del asesino solitario. Al examinar los restos de un individuo específico, la atención se desplaza de la perfección de sus colmillos hacia la fragilidad de su estructura ósea. Los científicos identifican fracturas múltiples en el fémur y la pelvis, lesiones que habrían significado el fin inmediato. Estas heridas no muestran signos de una muerte violenta, sino todo lo contrario. El hueso presenta un crecimiento óseo irregular y denso. ¿Cómo pudo un cazador incapacitado, incapaz de perseguir a sus presas, mantenerse con vida durante tanto tiempo? La respuesta yace en la evidencia física de la recuperación. El individuo no murió de hambre, ni fue abandonado a su suerte. Al observar estas piezas, surge una contradicción biológica. Un ser diseñado para la ejecución rápida que dependió de algo más. La anatomía del dolor sugiere que el entorno del Pleistoceno ocultaba una estructura de supervivencia mucho más compleja. La evidencia es irrefutable. El Smilodon fatalis no operaba bajo la ley del más apto en su forma más cruda. La supervivencia de este individuo herido implica una logística de grupo activa. Mientras el cazador lesionado permanecía oculto en la seguridad de una cueva o bajo la protección de un grupo, otros miembros debieron traer alimento hasta él. Imaginen la escena. El grupo regresa de una cacería exitosa, arrastrando restos de carne hacia el lugar donde aguarda el convaleciente. No hay competencia por los recursos, sino una distribución deliberada. Esta conducta requiere una estructura social avanzada. Al compartir la presa, el grupo garantizaba que el conocimiento y la experiencia del herido no se perdieran en la inmensidad de la llanura. Esta cooperación no era un acto de bondad, sino una estrategia evolutiva de alta eficiencia. El asesino más temido era un ser social. Estos depredadores no solo cazaban juntos, sobrevivían juntos, tejiendo una red de lealtad biológica que los mantuvo en la cima. Sin embargo, toda estructura social y toda supremacía física tienen un límite temporal. Los arquitectos de la vida, aquellos que dominaron desde los océanos hasta las llanuras, desaparecieron dejando un silencio absoluto. Cuando el último de estos gigantes cayó, el impacto no se limitó a su ausencia. Provocó un colapso en la red de interacciones. El vacío que dejaron fue inmenso. Las presas, antes controladas, se multiplicaron sin freno, alterando la vegetación. La naturaleza, privada de sus reguladores más eficientes, entró en un estado de desorden biológico. Hoy, observamos las consecuencias de ese retiro forzado. Los ecosistemas actuales son intentos constantes por cubrir los huecos. Vemos cómo especies menores ocupan nichos que antes pertenecían a depredadores de toneladas, adaptándose a un nuevo equilibrio. La naturaleza trabaja sin descanso, intentando restaurar la estabilidad que se perdió cuando los grandes depredadores se extinguieron. La evidencia de este pasado remoto no se desvanece con el tiempo, se petrifica. Cada estrato geológico actúa como un archivo silencioso donde la historia queda grabada en piedra. Los científicos hoy se acercan a estos restos no como simples huesos, sino como piezas críticas de un rompecabezas biológico. Un cráneo fracturado, una mandíbula desgastada o una huella fosilizada en el lodo antiguo son analizados bajo una luz nueva. Cada marca en la roca es un dato. Al limpiar el sedimento con pinceles de precisión, el investigador revela la forma de una adaptación que ocurrió hace millones de años. Es un proceso de reconstrucción minucioso. Se observa la densidad del hueso, la curvatura de una garra, la disposición de los dientes. Todo encaja en una narrativa de supervivencia extrema. Estas piezas no cuentan una historia lineal, sino una serie de experimentos fascinantes donde la vida se probó a sí misma contra los límites de la física y el entorno. El fósil se convierte en el testigo directo de una carrera armamentista biológica que nunca se detuvo. Al estudiar estas estructuras, los paleontólogos descifran cómo la naturaleza ensayó soluciones
La roca guarda el secreto de cada victoria y cada fracaso evolutivo, esperando ser descifrada. Al observar el registro completo, la idea de un progreso hacia la perfección se desmorona. La evolución no es una escalera ascendente, ni un camino recto hacia una meta predefinida. Es, en esencia, un proceso caótico, marcado por giros inesperados y reinvenciones brutales. Cada especie que dominó su era no fue el destino final, sino una respuesta temporal a un entorno que nunca dejó de cambiar. Los callejones sin salida abundan en este archivo de piedra. Vemos estructuras complejas que surgieron con éxito solo para desaparecer ante un cambio climático menor o una competencia imprevista. No hay una lógica de mejora continua, sino una serie de experimentos constantes donde la vida improvisa soluciones bajo presión. La adaptación es una respuesta al caos, no un plan maestro. Cuando un depredador se especializa hasta el extremo, se vuelve vulnerable a la misma rigidez que lo hizo triunfar. La historia de la Tierra nos muestra que la estabilidad es una ilusión pasajera. En lugar de un avance lineal, encontramos un mosaico de intentos, fracasos y adaptaciones radicales que se superponen. La vida se ramifica, retrocede y explota en formas nuevas cuando las condiciones lo permiten. Entender este proceso significa aceptar que el azar y la necesidad han dictado cada forma que ha caminado, nadado o volado sobre este mundo. No somos el resultado de un diseño final, sino los supervivientes actuales de una serie interminable de reinvenciones fascinantes y despiadadas. Ahora, tras recorrer millones de años de reinvenciones brutales, la pregunta se vuelve personal. ¿Cuál de estos titanes ha dejado la huella más profunda en tu imaginación? Quizás sea la precisión quirúrgica del Anomalocaris acechando en el Cámbrico, o la violencia hidráulica del Dunkleosteus en las aguas turbias del Devónico. Tal vez tu mente se detiene en la imagen del Quetzalcoatlus caminando sobre 4 patas como una jirafa alada, desafiando toda lógica de vuelo. O quizás te fascina el duelo de colosos entre el Leviatán y el Megalodón, 2 gigantes que compartieron un océano destinado a enfriarse. Te impresiona la solitaria leyenda del Andrus Archus en las llanuras de Mongolia, o la inesperada lealtad social del Smilodon fatalis, protegiendo a sus heridos en el Pleistoceno. Cada uno de estos seres representa una respuesta única ante el desafío de existir. No son solo fósiles en un museo, son arquitectos de una historia que nos precede y nos define. Al cerrar los ojos, ¿qué forma se proyecta con más fuerza en tu mente? ¿Qué instinto de supervivencia te resulta más familiar? Elige a tu titán. Observa cómo su sombra se proyecta sobre nuestro presente y reconoce que tu propia curiosidad es el último eslabón. ¿Qué historia resuena más fuerte? Cierra el libro de los titanes y observa el horizonte. Lo que hemos visto no es el final, sino apenas el prólogo de una narrativa que se extiende mucho más allá de nuestra comprensión. La Tierra ha sido un escenario de transformaciones tan lentas que escapan a la percepción humana y tan violentas que han borrado especies enteras en un parpadeo geológico. Cada estrato de roca es una página escrita con sangre, hueso y tiempo, acumulada durante miles de millones de años. Nosotros, los observadores actuales, llegamos tarde a este teatro. Miramos hacia atrás y vemos gigantes, pero el futuro guarda secretos que aún no han sido tallados en piedra. La historia de nuestro planeta no es un volumen cerrado ni una conclusión definitiva. Es un libro infinito cuyas páginas se siguen escribiendo bajo nuestros pies, en las corrientes de los océanos y en el aire que respiramos. Apenas hemos aprendido a leer los primeros párrafos de esta crónica colosal. La evolución continúa su marcha, indiferente a nuestra curiosidad, probando nuevas formas, descartando viejos modelos y preparando el terreno para lo que vendrá después. Mañana, el mundo será distinto y los fósiles de hoy serán el misterio de las civilizaciones futuras. La primera página ha sido leída
pero el libro permanece abierto.